Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tiempo tan maravilloso de adorar a Dios, de glorificar su nombre, de estar unidos todos y cada uno. Les saludo en el nombre del Señor a todos los que nos escuchan, a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a los compañeros y a todas aquellas personas que nos están viendo y están siguiéndonos. Dios le bendiga grandemente. Sé que tú deseas más de mí. Sé que clamas por mí. Esperando estoy por tu poder. Viento de Dios, sopla en mí. Se llama el pecado no de muerte, y para ello vamos a orar al Señor. Padre celestial, Dios maravilloso, precioso Señor del cielo, muchas pero muchas gracias
por darnos la oportunidad de compartir tu palabra, de llegar a los corazones. Señor, abre nuestra mente. Pedimos que el Espíritu Santo nos inunde, nos inspire y nos ayude a entender la palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Gracias al Señor. Les invito para que vayan a la Biblia, a la primera carta de Juan, en el capítulo 5, el versículo 16. Y vamos a estar leyendo hasta el versículo 19 en la Reina Valera. Dice la palabra del Señor, versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que es nacido, que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Último versículo. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pecado no de muerte. Pensar en eso de pecado no de muerte es muy extraño, porque en el mismo versículo dice: toda injusticia es pecado, y todos los pecados llevan a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Eso dice Romanos capítulo 3, versículo 23. La paga del pecado es muerte. El pecado ha hecho una separación entre Dios y los hombres. Pero el apóstol Juan va más allá y dice: no, pero se puede pedir por un pecado que no es de muerte. El mundo entero está bajo el maligno. Es algo que no podemos negar. No podemos negar que todas las personas y todo el mundo tiene una influencia del maligno, del mismo diablo, de Satanás. Pero si vamos a Dios y le pedimos a Dios esa cobertura, ya la Biblia dice que somos de Dios. Entonces primero vamos a mirar lo que dice el versículo cuando dice: el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque ahí es lo que dice la Escritura. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Miren muy bien que no dice que no hace pecado o que no comete pecado. Lo que dice es que no practica el pecado, y son dos cosas diferentes. Practicar algo y hacer algo es diferente. Practicar algo como un deporte, estamos diciendo entonces que es una persona que continuamente está en esa labor, continuamente está en ese ejercicio, está practicando. Mientras que una persona, como muchas que no hacemos tanto deporte, sí hacemos deporte, pero no lo practicamos regularmente. Muy esporádico cuando uno hace deporte, o muchas personas. Así que practicar algo es algo continuado, regularmente, cotidianamente. Mientras que la Biblia dice: el que practica el pecado, ese no es de Dios. El mundo entero practica el pecado todos los días, en todo momento. Es más, le encanta, le fascina. Siempre están hablando sobre hay que romper las normas, es que uno no puede ser tan bueno. Y siempre están pensando en mirar cómo dañan a otra persona, cómo engañan a otra persona. Las mentiras, todo el tiempo diciendo mentiras, falta de honestidad y mil cosas, practicándolas. Pero el que es nacido de Dios no practica. No quiere decir que no cometa un pecado. No quiere decir que no entonces va a caer, va a deslizarse. No quiere decir que entonces va a ser un santo, un perfecto, y que ya no va a volver a hacer ninguna cosa que esté contra la naturaleza de Dios. No, porque la Biblia dice, el mismo Juan dice: si alguno de ustedes ha pecado, usted puede pedirle a Dios y Él le dará perdón a través de Jesucristo. Y dice: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Entonces usted puede hacer pecado, y de hecho lo vamos a hacer, de hecho vamos a pecar. El que diga que no va a pecar de aquí para adelante, se hace a sí mismo mentiroso, y le dice mentiroso a Dios, porque Dios dice que todos hemos pecado y estamos pecando. Pero
no lo estamos practicando, no tenemos esa inclinación, no queremos mantenernos en esa situación. Por eso la Biblia entonces nos aclara, el que es de Dios no lo practica, puede caer en él. Sin embargo, ahí en ese mismo pasaje nos habla de algo muy interesante, que es el pecado no de muerte. Todos los pecados son de muerte, pero hay uno que no. Y estuve pensando que cuál sería ese pecado, porque todos los pecados llevan a la condenación, todos los pecados están destinados. Es más, no podemos pedir por una persona que ha cometido un pecado para que el Señor lo perdone, porque la persona misma es la que tiene que pedir perdón a Dios, no soy yo por ella. Yo no la puedo perdonar, Dios es el que perdona. Los hombres no pueden perdonar pecados si son pecados contra Dios. Usted puede perdonarle un pecado que alguien hizo contra usted, que viene a pedirle perdón, perdóneme porque hice esto contra usted, sí. Pero cuando son pecados que son la persona y Dios, Dios es el que le tiene que perdonar. Entonces, ¿cuál es ese pecado? Entonces estuve mirando en la Biblia una historia maravillosa que se encuentra en el libro de Josué. El libro de Josué nos habla de algo muy interesante, porque ahí vemos el proceso, cómo el pecado entra en la persona, cómo una persona puede albergar un pecado y lo adquirió por un proceso. Empezó algo sencillo, algo que no era tan fuerte, y se fue yendo hasta que causó muerte. Y entonces hay que mirar ese proceso. Para ello quiero que vayan a Josué en el capítulo 7, versículo 21. Tenemos ahí unas características de lo que sería ese proceso de un pecado que no es de muerte, pero que se convierte en un pecado que lo lleva a la condenación. Miren cómo dice el versículo 21, Josué capítulo 7. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Este versículo 21 nos enseña o nos muestra un proceso que se da para el que hace pecado no de muerte, pero que llega al pecado de muerte. Lo primero que vemos en el versículo es que dice este hombre que él vio. Mirar es algo legítimo, pero cuando se mira con una intención diferente al solo mirar, ya eso empieza a tener un proceso que lo va a llevar al pecado de muerte. Ver puede ser un pecado no de muerte. Puede ser que usted y yo seamos de las personas que nos gusta mirar. Miramos algo, pero cuando nos volvemos contemplativos con ese mirar, se puede introducir en nuestra vida esa concupiscencia y esas ganas de hacer algo que no debiéramos de hacerlo. Pero hasta ese momento el solo mirar no es un pecado que te condene y que te lleve a la perdición. Pero si tú ves a tu hermano que está mirando y ves que tiene esa intención, puedes pedirle a Dios y decirle: Dios, libéralo. Yo lo veo que está como encaminado. Libéralo, Señor, porque eso es un pecado no de muerte. Es decir, está iniciando el proceso del pecado en su vida. Y miren lo que dice lo siguiente. No solamente dice este hombre vi entre los despojos, sino que dice que lo codició. Es decir, que lo vio, lo miró normal, pero ya entró algo en su corazón. Recuerden que Jesús dice que el que mira a una mujer para codiciarla, mirarla está bien, pero si albergas un pensamiento después de mirar y empiezas a codiciar, la codicia es la que es mala. Uno puede tener un mal pensamiento, los malos pensamientos pueden venir a tu cabeza. Y es normal que vengan malos pensamientos. Y esa es una lucha que puedes tener en muchas maneras. Pero no quiere decir que estás en pecado. Una tentación no es un pecado. Pero una codicia ya no es una tentación. Una codicia es el querer lograrlo cuando tenga la oportunidad.
Es decir, que ya en su vida, ya en su ser, ya hizo el pecado porque lo codició. Dice la escritura ahí, entonces vio entre los despojos un manto babilonio muy bueno, 200 ciclos de plata, un lingote de oro, y todo esto, dice, lo cual codicié. Y luego dice el versículo, y luego tomé. Entonces mire el proceso. Mirar es legítimo, pero puede ser un pecado, no de muerte. Y codiciar ya se convierte en una condenación para nuestra vida, la codicia de las cosas que obviamente Dios dice que no podemos hacer. Y luego dice la escritura que no solamente lo codició, sino que lo tomó. Eso es lo que es codicia. Anhelar algo de tal manera que en la primera oportunidad lo toma. Entonces lo tomó, lo cogió. Ahí ya nació un pecado tangible. Ahí ya nació un hecho real. No solamente se quedó en un pensamiento y unas ganas, sino que ya lo hizo, lo tomó. Y no solamente lo tomó, sino que dice, y aquí está escondido. Así que ahí es cuando vemos que el pecado está en nuestra vida. Cuando lo tenemos escondido, cuando lo tenemos allí, cuando no estamos dispuestos a abandonar ese pecado porque lo queremos. Porque esos lingotes de oro están buenos, porque esa plata está muy buena, esos mantos babilónicos están buenos y los tenemos escondidos porque nos gustan. Y ese es el pecado es algo que nos gusta y nos atrae. Por eso entonces necesitamos abandonar esa forma de pensar y empezar a decir, Señor, necesito liberarme, porque es posible que no hayamos cometido un pecado adquirido, pero es posible que estemos en camino de cometerlo con un pecado no de muerte. Una historia muy interesante es la historia del rey David. El rey David, en algún momento de su vida, no quiso ir a la guerra. Dijo, no, yo ya no voy a ir a la guerra, no voy a ir por allá, y mandó a sus generales y él se quedó. Y estaba en la tarde haciendo ocio, haciendo pereza. Así que ya empezó, digámoslo así, un pecado no de muerte en su vida. El no hacer nada, el estar ahí sin saber para dónde coger, el mandar a otras personas que hagan lo que a él le corresponde, porque dice la Biblia que en el tiempo que los reyes salen a la guerra, él no fue. Y se estaba paseando por el balcón de su palacio, por el balcón, cuando de repente vio, allá a lo lejos, vio a una mujer que se estaba duchando, que se estaba bañando, y la vio desnuda. Ese es el problema, darle lugar al pecado, porque puede ser que va caminando paso a paso, va aumentando, se va volviendo en un proceso de vida. El rey David salió simplemente a respirar, estaba haciendo pereza y llegó a mirar. Y luego que miró, codició a esa mujer, y después que la codició, fue y la tomó. Y después de tomarla, él hizo otras cosas que fueron también malas, de tal manera que fue un pecado totalmente de muerte. Así que entonces el Señor, ¿qué es lo que desea? El Señor desea que nosotros seamos vigilantes de lo que estamos haciendo. Jesucristo dijo, cazad las zorras pequeñas, que son las que echan a perder los viñedos. Las cosas pequeñas nosotros a veces las menospreciamos, no le ponemos la atención que merecen, lo vemos pequeño, decimos, no, pero es que no es tan fuerte, no es un inconveniente tan grande, lo podemos dejar así. Pero resulta que Jesús nos enseña que esas cosas pequeñas son las que echan a perder nuestra vida, las que echan a perder nuestra economía, las que echan a perder toda la prosperidad y el triunfo que necesitamos, las cosas pequeñas. Así que el pecado no de muerte es aquel acto pequeño que comienza con un pensamiento, que comienza con una mirada, pero que uno lo empieza a contemplar y empieza a coquetearle a eso, y empieza como a encaminarse por allá hasta que eso echa a perder la gran cosecha que tenemos por delante. Tú y yo tenemos un propósito de parte de Dios en esta tierra. Y ese propósito es un propósito genuino que Dios quiere que cumplamos, que nos alineemos con Él. Pero si nosotros no miramos las cosas
pequeñas que están en nuestra vida y las quitamos, entonces esas cosas pequeñas van a empezar a tener un proceso y se van a volver tan grandes que ya no vamos a ser capaz de quitarlas. Ya vamos a necesitar ayudas por todas partes, porque se van a convertir en tremendos obstáculos para poder tener el triunfo en esta tierra. Así que yo te digo, el pecado no de muerte es aquella cosa pequeña que estás albergando y que todavía no es un problema para condenación de eternidad. Estás en ese momento a tiempo de abandonar las cosas pequeñas que te dañan, aquellas cosas que tú dices, no, pero eso es algo insignificante, no da para tanto. Ojo con eso, tienes que analizar, tienes que mirar cuál es tu propósito, hacia dónde estás trabajando, hacia dónde estás caminando. Te regalo entonces el pensamiento de la Biblia cuando el Señor dice, o el apóstol Juan, inspirado por el Señor, por el Espíritu Santo, dice: el que es nacido de Dios no practica el pecado. Así que vamos caminando hacia el Señor, vamos avanzando en el nombre de Jesús, vamos triunfando y vamos abandonando aquellas cosas que no son de muerte, pero que se convierten en grandes obstáculos y nos pueden llevar a una eternidad sin Dios. El Dios del cielo te bendiga grandemente en el nombre de Jesucristo, y espero que te sirva y que estés súper bien y que tengas victoria en esta vida y que puedas hacer un análisis hacia ti mismo, no aplicárselo a otros, pero hacia ti mismo, hacer un análisis de las cosas que no son tan buenas, porque aunque sean pequeñas, tú sabes que te van a llevar a la perdición. Dios te bendiga grandemente, ese es mi deseo. Enciende una luz, déjala brillar, luz de Jesús, brilla en todo lugar, no puedes esconder, no puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, brilla en todo lugar, no te puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído?
naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una luz